El Volkswagen Brasilia estuvo 12 años en México. Llegó en 1973, desapareció en 1982 y nadie le dijo adiós. Pero detrás de ese auto que la mayoría apenas recuerda hay 10 datos que Volkswagen nunca puso en ningún folleto, que ningún concesionario explicó jamás y que durante décadas vivieron únicamente en la memoria de quienes estuvieron adentro. Esto es lo que no te contaron. Dato 1. El Brasilia no fue diseñado para México, pero México fue el país que más lo transformó sin que nadie lo autorizara. Cuando Volkswagen de México comenzó a ensamblar el Brasilia en la planta de Puebla en 1973, las especificaciones técnicas llegaron desde Brasil con la precisión burocrática de quien no espera que nadie las cuestione. Medidas exactas, tolerancias definidas, procesos estandarizados. La idea era producir el mismo auto que salía de São Bernardo do Campo con las mismas características, el mismo comportamiento, la misma filosofía de ensamblaje. Lo que los directivos corporativos no calcularon fue el factor humano mexicano. Los técnicos de Puebla comenzaron a detectar desde los primeros meses que ciertas piezas de la suspensión delantera no respondían igual en las carreteras mexicanas que en las brasileñas. Las temperaturas extremas del altiplano central generaban dilataciones que los ingenieros de Brasil no habían considerado. Los baches, las terracerías, los caminos rurales que en México no eran excepción sino regla, sometían al Brasilia a tensiones para las que no había sido concebido. Los técnicos mexicanos empezaron a hacer ajustes. Primero pequeños, casi invisibles. Modificaciones en los puntos de ensamblaje de los brazos de suspensión. Cambios en los torques de apriete de ciertos componentes del tren trasero. Adaptaciones que no estaban en ningún manual autorizado pero que los trabajadores transmitían entre sí con la naturalidad de quien comparte un truco de oficio. Volkswagen Brasil nunca supo el alcance real de esas modificaciones. La filial mexicana las documentó parcialmente en reportes internos que nunca cruzaron el Atlántico de manera formal. El Brasilia que rodó por México durante 12 años no era exactamente el mismo auto que rodó por Brasil. Era una versión intervenida por manos que conocían el país mejor que cualquier laboratorio en Sao Paulo. Nadie recibió crédito por eso. Dato 2. Hubo una versión del Brasilia con motor de mayor cilindrada que llegó a probarse en carreteras mexicanas y que nunca existió en ningún catálogo. A finales de los años 70, con el mercado mostrando señales de que los compradores querían más potencia sin abandonar la practicidad del segmento compacto, un grupo de ingenieros de Puebla recibió autorización informal para explorar qué pasaba si se instalaba en el Brasilia el motor de 1600 centímetros cúbicos que Volkswagen utilizaba en otras plataformas de la misma familia. La autorización era informal porque nadie quería firmar un documento que comprometiera recursos oficiales en un proyecto cancelable en cualquier momento. Se ensamblaron 3 unidades de prueba. No eran prototipos de diseñador con acabados perfectos. Eran Brasilias de línea tomadas antes del control de calidad final, a las que se instaló el motor alternativo con modificaciones menores en el sistema de enfriamiento y en el mapa de carburación. Las pruebas se realizaron en carreteras de la región poblana durante varias semanas. Los resultados fueron notablemente positivos. El Brasilia con 1600 centímetros cúbicos tenía un comportamiento que los técnicos describieron en sus notas internas como sorprendentemente equilibrado. La respuesta desde la dirección corporativa fue corta y definitiva. No procede. El Brasilia tiene un posicionamiento de mercado definido y modificar su motorización afecta la estrategia regional de producto. Las 3 unidades fueron desarmadas. Los motores regresaron al inventario. Las notas técnicas quedaron archivadas en carpetas que probablemente nadie volvió a abrir. Dato 3. El color más vendido del Brasilia en México no fue el que Volkswagen promovió en su publicidad oficial, y la razón de esa diferencia dice más sobre el país que sobre el auto. Cuando la filial mexicana diseñó las campañas publicitarias del Brasilia para el mercado local, la apuesta cromática fue clara. Colores vivos, modernos, que subrayaran el carácter contemporáneo del diseño. Amarillos intensos, naranjas que recordaban las tendencias gráficas de la época, verdes que buscaban asociarse con una idea de frescura y novedad. La publicidad mostraba un auto dinámico, urbano, ligeramente aspiracional sin perder accesibilidad. Los compradores mexicanos decidieron otra cosa. Los registros de ventas durante los primeros 4 años de comercialización muestran un patrón que los analistas de la filial no anticiparon.
El blanco y el beige, colores que en los materiales promocionales aparecían como opciones secundarias casi de relleno, se convirtieron en los más solicitados con una diferencia considerable sobre el resto de la gama. No era una tendencia marginal. Era una preferencia sostenida y consistente que se repetía en distribuidores del norte, del centro y del sureste. Los equipos de marketing realizaron encuestas informales entre compradores para entender el fenómeno. Las respuestas apuntaban en una dirección que ningún manual de posicionamiento había contemplado. Los compradores mexicanos elegían colores claros no por estética sino por temperatura. Un auto estacionado bajo el sol durante horas en ciudades sin estacionamientos techados absorbía o rechazaba calor de manera dramáticamente diferente según su color. El interior de un Brasilia oscuro bajo el sol de Guadalajara a las 2 de la tarde era una experiencia que nadie repetía voluntariamente. Volkswagen ajustó discretamente sus pedidos de producción para aumentar el porcentaje de unidades en colores claros. Nunca lo comunicó como cambio de estrategia. Simplemente ocurrió. El mercado habló y la planta escuchó sin hacer ruido. Dato 4. La planta de Puebla enfrentó durante la producción del Brasilia un problema de abastecimiento que estuvo a punto de detener la línea completa y que se resolvió de una manera que ningún manual de gestión industrial habría aprobado. En 1977 una combinación de factores logísticos generó una escasez crítica de un componente específico del sistema eléctrico del Brasilia. No era una pieza glamorosa. Era un relé de pequeñas dimensiones fabricado por un proveedor externo con planta en el Estado de México que en condiciones normales llegaba a Puebla en lotes regulares sin mayor complicación. El proveedor enfrentó un paro técnico en su propia línea. El lote comprometido no iba a llegar en el plazo acordado. 3 semanas de retraso en una línea que operaba a plena capacidad significaban una acumulación de unidades incompletas que el sistema no podía absorber. El jefe de planta tomó una decisión que no estaba en ningún protocolo. Contactó directamente a un fabricante artesanal de componentes eléctricos en la ciudad de Puebla, un taller familiar que trabajaba principalmente para el mercado de refacciones genéricas, y le encargó la producción de una cantidad suficiente de relés con las especificaciones exactas del componente faltante. El taller cumplió. Las piezas pasaron las pruebas internas de calidad. La línea no se detuvo. Los Brasilias ensamblados durante esas semanas llevaban un componente que no venía del proveedor autorizado y que nunca apareció en ningún registro oficial de suministros. Nadie en la dirección regional supo lo que había ocurrido hasta semanas después. Para entonces el proveedor original había reanudado entregas y el episodio había quedado enterrado bajo la normalidad operativa. Esos autos rodaron por México durante años. Dato 5. Existió un programa oficial de uso del Brasilia como vehículo de trabajo rural que fracasó por razones que Volkswagen jamás reconoció públicamente. A mediados de los 70, con el gobierno mexicano impulsando programas de modernización del campo, se estableció un convenio entre la Secretaría de Agricultura y la filial mexicana de Volkswagen para dotar a técnicos agrícolas y promotores rurales de vehículos que combinaran economía operativa con capacidad de desplazamiento en caminos difíciles. El Brasilia fue seleccionado. Parecía lógico. Era mexicano en su producción, económico en su mantenimiento, suficientemente espacioso para transportar materiales de trabajo y relativamente accesible en costo para los presupuestos gubernamentales de la época. Las primeras unidades llegaron a comunidades de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Los técnicos rurales las recibieron con entusiasmo inicial. El problema apareció en los primeros meses de uso intensivo. El Brasilia con su plataforma de origen urbano y su distancia al suelo calculada para el asfalto no toleraba los caminos de terracería severa que conectaban las comunidades rurales con las cabeceras municipales. Los fondos raspaban. Los sistemas de escape sufrían daños recurrentes. Los neumáticos diseñados para superficies pavimentadas se deterioraban a velocidades que hacían el programa insostenible económicamente. Los reportes llegaron a la Secretaría. La Secretaría los trasladó discretamente a Volkswagen. La respuesta corporativa fue técnicamente impecable y prácticamente inútil. Se emitieron recomendaciones de manejo para caminos en mal estado. Se sugirió reducir velocidad en terracerías. Se propuso un calendario de mantenimiento más frecuente. El programa se fue desvaneciendo sin un cierre oficial. Las unidades se redistribuyeron hacia usos menos exigentes. Nadie firmó ningún documento que dijera que el Brasilia había fallado en el campo. Simplemente dejó de estar en el campo. Dato 6.
Los últimos Brasilias ensamblados en Puebla salieron de línea con diferencias técnicas respecto a los primeros que ningún documento oficial de Volkswagen reconoció como evolución del modelo. Cuando se analiza con detenimiento la producción del Brasilia mexicano a lo largo de sus 12 años en línea, aparece un patrón que los especialistas han documentado pero que Volkswagen nunca validó formalmente. Las unidades producidas en los últimos 2 años presentan diferencias medibles en varios puntos del ensamblaje que no corresponden a ningún cambio de modelo anunciado públicamente. Los puntos de soldadura en los pilares de la carrocería muestran un patrón ligeramente diferente al de las unidades tempranas. Los sellos de caucho de las puertas traseras tienen un perfil modificado que mejora el aislamiento acústico de manera perceptible. Los soportes del motor tienen un diseño de refuerzo adicional que reduce la transmisión de vibraciones hacia el habitáculo. Ninguno de estos cambios apareció en ninguna actualización de modelo. No hubo comunicado de prensa. Desde afuera el Brasilia de 1981 y el de 1973 eran el mismo auto. Pero no lo eran. Lo que ocurrió fue una acumulación silenciosa de mejoras producto de la experiencia operativa de la planta. Los trabajadores identificaban puntos de fricción, detectaban fallos recurrentes, recibían retroalimentación informal de los mecánicos de los distribuidores. Y esa información se convertía en ajustes que nadie autorizaba formalmente pero que todos aplicaban. Era la inteligencia colectiva de una línea de ensamblaje funcionando sin que ningún ejecutivo corporativo hubiera diseñado ese proceso. El Brasilia mexicano mejoró con los años de manera orgánica. Lástima que nadie lo haya contado cuando todavía importaba. Dato 7. Hubo un Brasilia blindado desarrollado en México del que no existe ningún registro oficial y cuya existencia solo se conoce por testimonios de trabajadores que participaron en su preparación. A principios de los 80, con la violencia del narcotráfico comenzando a redefinir el mapa de riesgos en varias regiones del país, una empresa de seguridad privada con vínculos en el sector gubernamental contactó de manera informal a técnicos especializados de la planta de Puebla para explorar la viabilidad de convertir el Brasilia en un vehículo de protección discreta. No era un proyecto institucional de Volkswagen. Era un encargo paralelo que usaba el conocimiento técnico de personas que conocían el auto desde adentro pero que operaban fuera de cualquier estructura corporativa oficial. Se trabajó sobre 2 unidades. Las placas de acero especial se integraron en las puertas y en los paneles laterales sin alterar visualmente la silueta exterior del auto. Los vidrios originales se reemplazaron por laminados de seguridad que desde afuera eran indistinguibles del vidrio estándar. El resultado era un Brasilia que en cualquier calle de cualquier ciudad mexicana pasaba completamente desapercibido. Esa era precisamente la idea. No la protección ostentosa de una camioneta blindada que anuncia su propia presencia, sino la invisibilidad táctica de un auto común que nadie mira 2 veces. Los técnicos que trabajaron en esas unidades nunca firmaron ningún contrato formal. El encargo se pagó en efectivo y las unidades salieron sin ninguna documentación que las vinculara con la planta. Su destino final nunca se confirmó. Rodaron por calles mexicanas cargando un secreto que su carrocería humilde jamás reveló. Dato 8. El Brasilia tuvo en México una vida paralela como auto de competencia amateur que Volkswagen nunca apoyó oficialmente pero que tampoco se atrevió a desautorizar públicamente. Desde mediados de los 70, una comunidad creciente de entusiastas comenzó a llevar Brasilias modificados a competencias de automovilismo popular en circuitos y carreteras del centro del país. No eran eventos de Fórmula 1 ni carreras con patrocinadores corporativos. Eran competencias locales, organizadas por clubes de aficionados, con presupuestos modestos y una pasión desproporcionada respecto a los recursos disponibles. El Brasilia resultó ser una plataforma sorprendentemente competitiva en ese contexto. Su peso relativamente bajo, su centro de gravedad bien posicionado y la disponibilidad de piezas de motor intercambiables con otras plataformas de Volkswagen lo convertían en un candidato natural para modificaciones de rendimiento accesibles. Los pilotos aficionados desarrollaron configuraciones que la planta de Puebla nunca había contemplado. Motores preparados con componentes de otras líneas de la marca. Suspensiones recalibradas con piezas adaptadas de modelos europeos. Sistemas de frenos mejorados con soluciones improvisadas que en muchos casos funcionaban mejor que los originales. Volkswagen México observó ese fenómeno con una ambigüedad calculada. Por un lado, el uso competitivo del Brasilia generaba visibilidad y entusiasmo entre un segmento de compradores jóvenes que era exactamente el perfil que la marca quería cultivar.
Por otro lado, asociar públicamente el modelo con modificaciones no autorizadas creaba riesgos de garantía y responsabilidad que ningún departamento legal iba a aprobar. Así que Volkswagen no dijo nada. Ni que sí ni que no, y los competidores siguieron corriendo. Dato 9. La descontinuación del Brasilia en México en 1982 no fue una decisión técnica ni de mercado. Fue una decisión política tomada en un contexto económico que Volkswagen aprovechó para hacer lo que llevaba tiempo queriendo hacer. 1982 es un año que cualquier mexicano mayor de cierta edad recuerda con el peso específico de las crisis. La devaluación del peso, la nacionalización de la banca, el colapso del poder adquisitivo de la clase media que era exactamente el comprador natural del Brasilia. El contexto era devastador para cualquier producto que dependiera del consumo interno. Volkswagen usó ese contexto. La narrativa oficial fue sencilla y difícil de cuestionar en ese momento. Las condiciones económicas hacen inviable mantener dos líneas de producción en la planta de Puebla. El sedán con su base de demanda más amplia y su costo de producción más eficiente es la prioridad. El Brasilia se descontinúa. Lo que esa narrativa no decía era que Volkswagen llevaba al menos 2 años evaluando la salida del Brasilia del mercado mexicano por razones que la crisis de 1982 simplemente aceleró y justificó públicamente. Los márgenes del Brasilia eran inferiores a los del sedán. La complejidad de mantener dos líneas con plataformas diferentes generaba costos operativos que la dirección corporativa consideraba prescindibles. Y el Brasilia nunca había terminado de definir su identidad en el mercado mexicano. No era el auto familiar del sedán ni era suficientemente diferente para crear su propia categoría. La crisis fue la coartada perfecta. Nadie iba a cuestionar una decisión empresarial en medio de un colapso económico nacional. El Brasilia desapareció en el momento justo para que su desaparición pareciera inevitable en lugar de conveniente. Eso es lo que hacen las corporaciones con los capítulos que prefieren cerrar sin debate. Los entierran bajo una capa de circunstancias externas y esperan que el tiempo haga el resto. Dato 10. Existe entre coleccionistas mexicanos una unidad del Brasilia cuya numeración de serie no corresponde a ningún lote de producción documentado en los registros oficiales de la planta de Puebla, y cuya historia nadie ha podido explicar de manera satisfactoria. El auto apareció hace algunos años en una ciudad del Bajío mexicano. Su carrocería presentaba características de ensamblaje correspondientes al periodo productivo de mediados de los 70, pero ciertos detalles de acabado interior y de configuración del tablero no coincidían con ninguna versión conocida del modelo para ese año. El número de serie grabado en el chasis no aparecía en ninguna base de datos de producción a la que tuvieron acceso los especialistas que lo examinaron. No era una falsificación. Los materiales, las técnicas de ensamblaje, los componentes, todo indicaba que el auto había salido de Puebla. Pero no había registro de cuándo ni bajo qué denominación. Algunas teorías apuntan a que podría ser una unidad de prueba que escapó al proceso de desmantelamiento habitual. Otras sugieren que podría pertenecer a alguna serie especial de producción limitada que nunca fue documentada públicamente. Volkswagen México fue contactado en al menos 2 ocasiones por investigadores del tema. En ambas ocasiones la respuesta institucional fue la misma. No contamos con información sobre esa numeración en nuestros registros disponibles. Una respuesta que técnicamente no niega nada y que prácticamente no confirma nada. El auto existe. Su origen es un misterio. Y en ese misterio vive algo que el Brasilia siempre tuvo desde el primer día. La capacidad de guardar secretos con la misma naturalidad con que guardaba a sus ocupantes. El Brasilia no fue el auto más querido de su época ni el más recordado. Fue un auto que llegó sin que lo esperaran, que mejoró en silencio sin que nadie lo autorizara, y que desapareció cuando resultó conveniente desaparecerlo. Eso no es una historia de fracaso. Es una historia de lo que pasa cuando un objeto vale más de lo que quienes lo fabricaron estuvieron dispuestos a reconocer. En algún patio del interior del país hay un Brasilia que todavía puede arrancar. Y mientras eso sea posible, su historia no ha terminado de contarse.